Vamos a seguir trabajando en este video cómo se utiliza el análisis dimensional para desarrollar ecuaciones, para cambiar las unidades de una ecuación. En este caso vamos a trabajar con un ejemplo que tiene un poquito más de complejidad de lo que ya habíamos trabajado en el video anterior, y también vamos a trabajar con cambios de temperatura, que en estos casos son un poco más complejos su operación matemática. Muy bien. Tenemos una ecuación que calcula la densidad en función de la temperatura. ¿Bien? Y la densidad para esta ecuación está en libramasas por pies cúbicos y el tiempo está y la temperatura está en grados Fahrenheit. Lo que nosotros queremos hacer es cambiar esa ecuación de manera que el resultado nos arroje directamente en kilogramos sobre metros cúbicos y que coloquemos la temperatura en Kelvin y no en grados Fahrenheit. Fíjense que aquí ya estamos haciendo un ejercicio que requiere de hacer los dos procedimientos, cambiar una variable independiente y cambiar una variable dependiente. Para recordarnos, la variable dependiente o las variables, la variable independiente o las variables independientes se encontraban en la parte derecha, porque al saber esos datos yo puedo calcular la que se encuentra en la parte izquierda, que en este caso sería la densidad. Empecemos por la densidad, que es la más sencilla, y luego trabajamos con la temperatura, que sería el nuevo procedimiento. Recordemos que si es una variable dependiente, entonces el factor de conversión alfa debe ser determinado de las variables de los datos de las unidades iniciales a las unidades finales. Las unidades iniciales en este ejercicio son libras sobre pie cúbico y las unidades finales son kilogramos sobre metros cúbicos. Entonces, libras sobre, recordemos que estamos en libras sobre pie cúbico. Entonces, las libras las tengo que cambiar a kilogramos. 2.2 libras equivalen a 1 kilogramo. Y posteriormente, 0.3048 metros cúbicos, 0.3048 metros al cubo, equivalen a un pie, también al cubo. Cuando nosotros hacemos ese factor de conversión, nos queda, esos cálculos nos queda 16.04. Y ya, ese es el alto. Así que lo que tengo que hacer es agarrar la ecuación original y multiplicarlo por el alto. Ese es el procedimiento que nosotros habíamos aprendido. Ahora también tenemos que cambiar la temperatura para que no esté expresada en grados Fahrenheit, sino esté expresada en Kelvin. Aquí la temperatura es una variable independiente, pero al ser temperatura, entonces el procedimiento se va a desarrollar con las ecuaciones que cambian las unidades de la temperatura. Es decir, sabemos que para calcular la temperatura en Kelvin a la temperatura en grados Celsius debemos sumar 273.15. Si queremos la temperatura en grados Fahrenheit, entonces debemos multiplicar 1.8 por la temperatura en grados Celsius y sumarle 32. Y bueno, la ranking con respecto a Fahrenheit, pero con estas dos no sirve para este problema. ¿Qué es lo que sucede? Recordemos que la temperatura está en Fahrenheit. Muy bien. Entonces, lo que debemos hacer es tratar de hallar una ecuación que relacione los grados Fahrenheit con los Kelvin. Tengo una ecuación que relaciona grados Fahrenheit con Celsius, pero no con Kelvin. Sin embargo, aquí tengo una relación entre Celsius y Kelvin. Así que lo que voy a hacer es despejar los Celsius de acá para poder sustituirla en la segunda. Y luego todo eso meterla en la primera ecuación. De esa manera ya tendría en Kelvin. Entonces, si nosotros despejamos de acá, me queda que la temperatura en grados Celsius es igual a la temperatura en Kelvin menos 273.15. Y luego, este valor que está aquí lo voy a colocar en la parte de la segunda ecuación. Así que la temperatura en grados Fahrenheit depende de Kelvin según esta relación. Bien.
Listo, si nosotros hacemos las operaciones matemáticas pertinentes, me quedaría que la temperatura en grados Fahrenheit sería 1.8 por la temperatura en Kelvin menos 459.67, perdón. ¿Listo? Entonces, lo que tengo que hacer es todo esto meterlo en la ecuación, que fue la que borré, que estaba 16.04 por A, por densidad sub 0 menos A por T. Esta T está en grados Fahrenheit, pero como lo quiero en Kelvin, entonces tengo que sustituir todo esto que está acá. Entonces, se pueden dar cuenta que tenemos una expresión bastante distinta, bastante diferente. Ahora, en esta ecuación, así como está expresada de todos los cambios que nosotros hicimos, el resultado de la densidad va a estar en kilogramos sobre metros cúbicos. Y aquí explica fácilmente que la temperatura hay que ingresarla en Kelvin, que era justamente lo que nos estaban pidiendo. ¿Sí? Nosotros podemos hacer podemos corroborar este resultado colocando datos para ver si la ecuación que obtuve efectivamente da el mismo resultado que la ecuación original. Eso no nos lo pide, pero lo podemos hacer para asegurarnos de que no nos hayamos equivocado a lo largo de todo el procedimiento. Al hacer las operaciones matemáticas allá, colocando los datos de A y C y los 0, esta nos quedaría 62.6 menos 7.116 por 10 a la menos 3 temperatura. Esta sería la original, pero al sustituir A y rho sub 0 en esta ecuación, nos queda la densidad es 1004.1 menos 0,114 por... No, aquí ya tengo más distribuido. 1056.50 menos 0.21 temperatura, pero aquí está en Kelvin, aquí está en grados Fahrenheit. Bueno, listo. Entonces, si tenemos una temperatura, o sea, vamos a trabajar un ejemplo, 300 Kelvin. ¿Bien? Entonces, si yo sustituyo aquí 300 Kelvin, el resultado es 80.33. 80.33 lo coloco acá. 300 Kelvin lo coloco acá. Y veo qué resultado me da. Si yo coloco aquí eso da 62 libra-masa sobre pies cúbicos. ¿Sí? Si yo coloco aquí eso da 993.5 kilogramos sobre metros cúbicos.
obviamente no va a dar los mismos resultados porque no son las mismas unidades. Entonces, ¿cómo corroboro? Ustedes pueden o cambiar estas unidades, este valor a estas unidades, o cambiar este valor a estas unidades. Vamos a cambiar esto. Entonces tengo 993.5 kilogramos por metros cúbicos. Entonces, 1 kilogramo son 2.2 libras. Y luego, 0.3048 metros al cubo son un pie al cubo. Como resultado de esa operación nos queda 61.94 libras por pie cúbico, que es prácticamente 62. No son iguales porque cuando estamos haciendo todas estas operaciones matemáticas estamos truncando los resultados y eso genera ciertos errores que se van acumulando. Mientras más modifiques una ecuación, mayor va a ser la cantidad de error que va a generar y la diferencia va a ser un poco mayor. Pero el resultado no te debería dar tan diferente. No es lo mismo que si te diera aquí 6.8 cuando debería darte 62. Allí sí hay un problema con todo lo que hiciste, pero con diferencias decimales es justamente por ese error que se está acumulando. De esta manera, pues bueno, verificamos que la ecuación que desarrollamos es efectiva para poder aplicarla y obtener los resultados en kilogramos sobre metros cúbicos con Kelvin, que son unidades que manejamos de manera más sencilla en la región en donde nos encontramos. Vamos a hacer otro ejercicio, pero ahora no solamente vamos a cambiar la temperatura como unidad, sino la vamos a cambiar como diferencial de temperatura.